Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. En el capítulo 12, Pablo empezó diciéndonos tres responsabilidades. No sé si ustedes se acuerdan las responsabilidades personales que tenemos. ¿Se acuerdan? Son tres verbos que Pablo comienza diciendo en el capítulo 12. ¿Cuáles son esos verbos? Primero es presentarse, ¿no? ¿Qué significaba esto de presentarse, hermanos? Espérate un ratito. ¿Qué significa presentarme? ¿A quién tienes que presentarte? ¿A tu jefe? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A quién tienes que presentarte? Ajá. ¿Y eso tiene que ser los domingos? Exactamente. Esa es mi responsabilidad. Ese es el culto racional. No esperes el domingo. El domingo, como decía la hermana, es venir, es la consecuencia de lo que ha pasado de lunes a viernes, a sábado. El domingo es venir a gozarme con los hermanos, porque yo me he gozado toda la semana con el Señor, pero ahora es con los hermanos. Amén. Segundo verbo, transformarnos. ¿Qué significa transformarnos? ¿En qué? ¿En sapos? ¿En culebras? ¿En cucarachas? ¿En qué? Transformar nuestra mente para conformarnos en qué? Sí, transformar nuestro entendimiento para conformarnos a la imagen de quién? De Cristo. Dios va a hacer todas las cosas en nuestra vida para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Eh, Ser transformados, no ser igual al mundo, porque el mundo tiene dice, no seáis conforme a este mundo. Este mundo tiene una forma de vida, pero cuando tú y yo venimos a la palabra nos pone en una situación donde vamos contra cultura. Porque si no estás siendo transformado, tú vas a seguir lo que la cultura dice. Pero cuando somos transformados, vamos contra la cultura. Ya vamos a ver, por ejemplo, en Romanos, lo que Pablo les está diciendo a los hermanos, porque Roma era cruel, Roma tenía una forma de vida, una cultura que para ellos la vida tenía una cosmovisión. Decían, la vida tiene que ver con ser poderoso. Y Roma era poderoso. Y Roma no tenía ninguna dificultad de aplazar a los débiles. Pero viene Pablo y dice, no, no, en el reino de Dios lo que tenemos que hacer es amarnos, soportarnos, perdonarnos. Y entonces, los romanos cuando escuchaban que los cristianos se aman, se perdonan, se soportan, dicen, estos son débiles. Esta gente es débil. Entonces, ahí hay una lucha de culturas. Si no estás con tu mente siendo transformado, no vas a saber qué vas a hacer con tu dinero, no vas a saber qué hacer con tus dones y talentos que Dios te ha dado, no vas a saber qué vas a hacer con tu tiempo, no vas a saber qué hacer con tu familia, con tus hijos. Si no estás siendo transformado, vamos, igual como en Guatemala, los hijos se crían igual. Cuidado, acá te das cuenta que no puedes descuidar de tu hijo. Desde chiquito tienes que comenzar a darle guía, dirección espiritual de temer a Dios. Pero si él no te ve a ti, temiendo a Dios, entonces va a ser un poco conflictivo para el niño. Y aún para tu esposa y aún para ti mismo. Y tercer verbo, ¿cuál era el tercer verbo? Perdón, fuerte.
No, tentado, dijiste. Sensatez, sensatez. ¿Qué significa la sensatez? Es no creerte superior a tu prójimo. Tener un concepto de ti mismo del que debes tener. Entonces, cuando tú entiendes que tu prójimo es más importante que ti, eso es sensatez, eso es humildad. Pero cuando vamos pensando que yo soy más importante que mi prójimo, ahí estás contra la corriente, estás viviendo en el mundo, estás con los conceptos del mundo. Pero ahí están tres verbos: presentarte a Dios, transformarte tu mente y ser sensato en cuanto a cómo pensar de ti mismo. Y eso entonces habla de la responsabilidad que Dios nos deja. En Romanos capítulo 12, Pablo empieza: ok, tú eres responsable de estas tres cosas, tú mismo. Nadie lo va a hacer por ti, ¿eh? Tú tienes que presentarte, tú tienes que transformarte y tú tienes que tener una sensatez del modo de pensar de tu prójimo. ¿Por qué? Porque ya ahora Pablo se va a meter en la iglesia, y no solamente en la iglesia, pero ya hemos visto en el capítulo 13, Pablo también se mete en la sociedad, ¿sí? En la iglesia, fíjate lo que dice en el capítulo 13, capítulo 13, dice: sométase toda persona a las autoridades. Bueno, eso está hablando de las autoridades gubernamentales. Pero en el capítulo 12, versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Así que Pablo primero nos dice: mira, en la iglesia lo que vas a tener que ser responsable es amar a tu prójimo fraternalmente, sin fingimiento. Y eso ya habíamos hablado: sin fingimiento, es sin hipocresía. Yo tengo que amarle al prójimo, para amarle al prójimo yo necesito conocer el amor de Dios. Pero después se mete Pablo al Estado, como ciudadano. Él dice: sométete a las autoridades, sométete a las autoridades. Y en el capítulo 14 de la semana pasada vimos que Pablo regresa otra vez a la iglesia y dice: recíbanse los unos a los otros. Pero en el capítulo 14, versículo 1, dice: recíbanse los unos a los otros, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil debe comer legumbres. Dice: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En lo que Pablo está diciéndonos aquí es que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, los débiles no deben menospreciar a los fuertes, y los fuertes no deben juzgar a los débiles. Y habíamos dicho que los fuertes y los débiles tienen que ver con el estado espiritual en el que se encuentra. Normalmente un nuevo en la fe, una persona que está temprana en su fe de el nuevo nacimiento, su conversión, es una persona débil. Y hay que, como fuertes, los que estamos ya más años en la fe, ayudar a los débiles. ¿Sabes cómo eso se llama en la Biblia? Que los fuertes cuiden de los débiles. ¿Sabes cómo se llama eso? Discipulado. Discipulado. O sea, llega un momento en que yo ya debo dejar de ser niño y convertirme en un adulto. Porque niños todo el tiempo en la iglesia es triste. Vos sabes que vos no quisieras cambiarle el pañal a tu hijo hasta los 10, 15, 20 años. Qué feo que estés dándole la pacha hasta los 15, 20 años a tu hijo. El mundo va a ver ese tipo de actitudes un tanto negativas, sobre proteger a los hijos, tratar de que los hijos no estén preparados para que salgan al mundo y puedan por sí solos valerse. Eso se hace y se desarrolla en el hogar. Y entonces Pablo dice: hay gente débil y hay gente fuerte. Y entonces llegamos al capítulo 15. Yo quiero leer esta parte con ustedes. Ahora mira, vamos a leer por favor.
Abre tu Biblia ahí, 15 del 1 al 3. Dice así. Pablo comienza diciendo, así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre sí. Nota aquí dos mandamientos que Dios nos deja a la iglesia ahora. La primera es soportar las flaquezas de los débiles. Primero, soportarnos. Wow. Esta palabrita me cuesta mucho, todavía no llego a entenderla bien. ¿Hasta dónde tengo que soportarle a mi prójimo? Ahora, Jesucristo dijo, por ejemplo, cuando un hermano o alguien hace algo mal contra ti, ¿cuántas veces tienes que perdonarle? 70 veces. O sea que tengo que soportarle 70 veces 7 a mi hermano. O sea, eso no entiendo, porque ¿hasta dónde tengo que soportarle? Porque yo creo que llega un momento, o hay momentos donde uno tiene que ver y decir, stop, basta, hasta aquí. ¿Sí o no? Pero Pablo dice, soportándonos las flaquezas. Fíjate en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahora, Cristo es el modelo. Porque mira, ¿cuántas veces Cristo te soporta a ti? ¿Cuántas veces nos ha soportado el Señor? Tú sabes. ¿Cuántas veces hemos pecado, hemos caído, hemos pecado? Yo creo que el Señor tendría que haber dicho ya hace rato con Carlos, basta, hasta aquí. Pero Él es mi modelo. Así que si Él todavía me soporta, ¿quién soy yo para no soportarte a ti? ¿Quién eres tú para no soportarme a mí? ¿Te das cuenta? Él es el modelo. No solo de soportar al débil, pero fíjate, dice en el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. O sea, no solamente te manda a soportar a tu prójimo, sino que agradarle a tu prójimo. Wow, esa es otra cosa que tampoco entiendo. Porque agradarle a mi prójimo, ¿qué significa agradarle a mi prójimo? Si yo hago algo para mi prójimo, pero mi prójimo en vez de agradecerme, en vez de decir, wow, qué bueno lo que hizo por mí esta persona, comienza a menospreciar o a juzgar lo que hice por esa persona, ¿sí? ¿Tendré que seguir agradándole al prójimo? Volvemos al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Otra vez, ¿quién es el modelo? Así que el modelo que tenemos aquí de soportarnos, o de soportar al prójimo, o de agradar al prójimo, ¿quién es? Es Cristo. Ahora esto es duro, hermanos. Quiero ser honesto porque somos pecadores y mientras estemos aquí en la tierra, siempre vamos a tener que batallar con esto, de agradar, de soportar, de llevar la carga de mi prójimo, especialmente de la persona débil. Ahora, yo quiero aquí aclarar que la persona débil o las cosas que hace la persona débil son pecados, pero no son pecados, digamos, que obviamente todo pecado ofende a Dios. Todo pecado ofende a Dios.
Pero hay pecados y pecados, pero no quiero dividir los pecados en cuanto a su peso, a su consecuencia, porque todos los pecados tienen consecuencias. Pero por ejemplo, Pablo menciona aquí en el capítulo 14, ¿recuerdas? Que habían hermanos que estaban comiendo vegetales, dice que estaban comiendo ¿qué? ¿Te acuerdas? Capítulo 14, dice, estaban comiendo legumbres y otros no estaban comiendo legumbres. Después Pablo menciona, mira, más adelante, versículo 4, 14, 5, dice, uno hace diferencia entre el día y otro juzga todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que Pablo menciona la comida, la bebida, los días, que esas cosas no deberían ser lo que nos separan, lo que nos dividen. Esas cosas son niñerías. Según Pablo, los fuertes deberíamos sobrellevar estas cargas de los débiles. Por ejemplo, si un débil dice que comer legumbres, eso le agrada a Dios, pues bien, que Dios te bendiga, come legumbres. No tengo que yo decir, comer legumbres, no me llevo contigo porque yo sí como legumbres. O como en 1 Corintios capítulo 8, Pablo tenía otro problema porque los corintios estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y entonces los fuertes decían, los débiles decían, no, esto es sacrificado a los ídolos, no voy a comer. Y entonces Pablo les dice, mira, si das gracias a Dios, todo está santificado. Ya puedes hoy comer todo. Entonces, cosas como estas, comida, bebida. Es como, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una iglesia, imagínate, yo conozco iglesias multiculturales donde están guatemaltecos, mexicanos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos. Entonces, imagínate que un mexicano dice, estos argentinos no comen frijoles. Entonces, el argentino dice, estos mexicanos no toman mate. Y entonces comienza a haber problemas por lo que comen y lo que beben, y por eso se divide la iglesia. ¡Wow! ¿Qué es eso? Según Pablo, inmaduros, niños en la fe. No hay gente adulta, no hay gente fuerte que puede soportar las flaquezas de los débiles. ¿Has escuchado también, por ejemplo, dice Pablo, días de fiestas? Hay gente que dice, no, es que la iglesia no debe celebrar Navidad. Otros dicen, sí, hay que celebrar Navidad. Uno dice, no, hay que celebrar el Día del Padre. Otros que sí hay que celebrar. ¿Qué tiene que ver esas fiestas? Si tú crees que hay que celebrar Navidad, celebra Navidad. Si crees que hay que poner un arbolito, ponle el arbolito. Si lo vas a hacer para el Señor, hazlo para el Señor. O sea, lo que Pablo está diciendo es que hay cosas muy, digamos, secundarias en cuanto a juzgar o menospreciar al hermano. Hay cosas que tú tienes que darte cuenta que eso no tiene nada que ver con tu edificación, con tu crecimiento de tu vida espiritual. Por ejemplo, también tocamos el tema de personas que hoy, por ejemplo, hoy tenemos que ver qué está pasando en nuestros días y cómo esto va a afectar a nosotros. Por ejemplo, la gente que se tatúa. Si porque está tatuado yo va a decir, no, tú estás tatuado, tú mejor ni vengas a la iglesia, mejor hasta que te saques de eso, yo no soy tu amigo ni tu hermano. ¿Cómo? Alguien dijo que hasta Jesucristo está tatuado en el cielo. Cuando venga te va a mostrar así, si ves los huecos, fue por ti. ¿Y qué de aquellas personas? Su vestimenta. Hay gente que en iglesias dice, no, es que las mujeres se ponen pantalones y yo no quiero ir a esa iglesia porque soy tentado. Las mujeres se pintan mucho porque así se parece. ¿Cómo? Por eso estás buscando dividir la iglesia. Cuidado, porque Pablo dice que debemos tener cuidado, porque debemos tener cuidado de no ser tropiezo, de no debilitar
al débil. Porque en Lucas 18 Jesucristo enseñó, ay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor sería te pongas una cuerda y una piedra y te tires al río. Entonces, bien importante para el Señor, todos, no solo los débiles, no solo los fuertes, pero todos. Pero hay de los fuertes que están haciendo caer a los débiles. Entonces, en estas cosas simples no debemos nosotros entrar en conflictos. No debemos entrar en conflictos, porque son cosas que son simplemente opiniones de personas. Es simplemente gustos y deseos de la gente. Pero mira, en el capítulo 15, yo quiero que vengas allí, en el capítulo 15, Pablo sí nos va a decir, capítulo 16, Pablo va a tocar algo muy importante, donde sí, tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos, donde nosotros sí tenemos que juzgar a nuestro prójimo. ¿Dónde? ¿En qué cosas, pastor? Bueno, mira, capítulo 16, versículo 17, mira lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? En contra de la... Subraya eso en tu Biblia, hermano. Si vas a tener que, juzgar, criticar al débil o al fuerte, tiene que ser ¿en qué? En lo que, cómo se viste, que come, que no come, y que celebra, que no celebra. ¿En qué tienes que juzgar? ¿En qué tienes que ser crítico? En la doctrina. ¿Qué significa la doctrina? La palabra, pero la doctrina tiene que ver con las enseñanzas cardinales que no podemos negociar. Por ejemplo, nosotros no podemos estar con personas que niegan la Trinidad. Nosotros creemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un Dios. Pero hay gente que no cree eso. ¿Cómo puedo yo estar con alguien que está contra la doctrina? Pablo dice, allí es donde tienes que pararte firme y no negociar. Cuidado con aquellos que están enseñando falsas doctrinas. Hay gente que cree en Jesucristo, pero no cree que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová. Entonces, necesitamos nosotros ver que hay cosas doctrinales donde no debemos negociar, donde no vamos a dejar que los hermanos estén extraviados en la doctrina, sino tomarlos y hacernos responsables de enseñarles todo el consejo de Dios. Me encanta esto en Hechos capítulo 18, porque ahí hay una historia muy interesante, que Priscila y Aquila estaban en Corinto y vino, dice, un poderoso en las escrituras, un llamado Apolos, pero Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Y entonces Priscila y Aquila le escucharon al hermano que estaba predicando acerca del bautismo de Juan y que la salvación era por medio de la obediencia al bautismo de Juan. Y entonces Priscila y Aquila le tomaron aparte a Apolos y le dijeron, hermano, tú no sabes que ahora es la salvación por medio de la obra de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Y dice que Priscila y Aquila lo entrenaron, lo capacitaron, y el hermano salió gozoso y contento a seguir predicando la palabra. Entonces, hay cosas, digamos, superficiales, pero hay cosas de fondo. En las cosas superficiales, ten amor, ten paciencia y ten misericordia. Déjales libres a los hermanos que piensen en lo que ellos quieren pensar. Pero en las cosas medulares que tienen que ver con doctrina, ahí no puedes dar ni un centímetro de ocasión para que el hermano siga extraviado. A ver si me están entendiendo. Lo que quiero que podamos ver es que Pablo menciona que hay cosas que son secundarias, como comidas, vestidos, bebidas, fiestas, tatuajes, como en este caso, por ejemplo, en Gálatas, uno de los grandes problemas
que Pablo tuvo que enfrentar con los judaizantes. ¿Qué decían los judaizantes? Los judíos que se habían convertido al cristianismo decían: para que tú seas cristiano, primero tienes que circuncidarte, porque esa era la marca judía. Y Pablo dice: ¿cómo? ¿Quieren volver otra vez a los ritos antiguos? Eso fue antiguo. Eso fue para Israel. Esa fue la marca que Dios le pidió a Abraham para que sea un pueblo diferente al resto de los pueblos. ¿Quieren volver a circuncidarse? No, el evangelio ya no es por obras. Pablo también menciona el hecho de que muchos judaizantes decían: no, nosotros no comemos cerdo. No comemos cerdo. Si quieres ser cristiano, tienes que circuncidarte, tienes que no comer cerdo y tienes que respetar el sábado. ¿Te imaginas? Pablo tuvo que luchar ya desde el principio con esta gente que quería agregar obras para la fe y la salvación que es solamente en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos en nuestros días también equivocarnos y pedir a la gente que haga cosas. Si no te tatúas, vas a entrar al reino de Dios. Si no vienes con una ropa que me agrade a mí, no entras al reino. O sea, son niñerías, son cosas secundarias. Pablo está diciendo: cuidado que hagas tropezar a estos pequeños. No por estas cosas. Más bien tienes que tener cuidado, como dice Pablo en Romanos 16, que os fijéis en los que causan división y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Te das cuenta qué importante? Pablo manda aquí apartarnos de aquellos que están enseñando y trayendo una falsa doctrina. Así que fíjate qué interesante que ya estos problemas Pablo tuvo que enfrentarlos en el pasado, y él nos deja para que nosotros ahora no caigamos en el mismo error, hermanos. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es aceptarle al hermano, aceptarle con sus debilidades, con sus fallas, con sus errores, pero no para dejarle de esa manera, sino que, como dice Pablo en Romanos capítulo 15, primero dice: soportándole al hermano, soportándole. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Como el modelo de Cristo. ¿Cuántas veces vas a soportarle al hermano? Ahora, si tú estás mirando a un hermano que hace cosas que por falta de conocimiento él no las está practicando, sería lindo que es la responsabilidad de los fuertes acercarme al débil y en amor decirle lo que tú estás mirando en esa familia o en esas personas. Porque de aquí somos todos responsables, porque vas a ver que el énfasis es, fíjate el versículo 7, por tanto recibíos los unos a los otros. Versículo 14, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Todo es en el contexto de los unos a los otros. Entonces voy a cerrar este punto de Pablo aquí. Hay hermanos débiles, hay hermanos fuertes. Dios nos llama a los hermanos fuertes a ayudarles en las debilidades de los débiles, ayudarles a salir de esas situaciones con amor, sobrellevando sus cargas. Gálatas capítulo 6, versículo 2, sería lindo que escuchemos lo que Pablo le dice a los Gálatas, que tiene que ver con esto de sobrellevar la carga los unos de los otros. Mira lo que dice Gálatas 6:1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, supuestamente eres el más fuerte, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ves el peso de responsabilidad
Pablo pone en el fuerte, en el supuestamente espiritual, que sobrelleve la carga y restaure al débil. Y el versículo 2 dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué lindo que cuando tú amas a tu prójimo y te preocupas por tu prójimo, de sacarle y de ayudarle en esa debilidad que estás viendo, estás ¿qué? Cumpliendo la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Amar a tu prójimo. Le estás amando a tu prójimo. ¿Ok? Entonces, quiero que quede bien claro en dónde tú estás. ¿Eres un débil en la fe? ¿O eres ya un maduro en la fe? Si eres un débil en la fe, júntate con aquel maduro para que te ayude, te disipule. Siempre les he dicho esto, hermanos, en la iglesia. O te están discipulando, o tú eres un discipulador. ¿Dónde estás? ¿Estás discipulando a alguien? ¿O todavía necesitas que alguien te ayude? Mira, de eso se va a tratar de aquí en adelante la iglesia. De que o estás siendo parte de la edificación del cuerpo de Cristo, o simplemente estás siendo un consumidor de religión. Vienes solo a recibir, a recibir, a recibir, a recibir, pero no estás dispuesto a dar el siguiente paso. Señor, ¿qué puedo dar? ¿Cómo puedo dar? Ya soy adulto, ya he crecido, ya conozco. ¿Cómo puedo ser de bendición en la edificación del cuerpo de Cristo? Ok, entonces volvamos ahí en Romanos 15. Entonces tenemos ahí el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo dice en el versículo 3, dice, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien como está escrito, los insultos de los que le injuriaban cayeron sobre mí. Es interesante que cuando Jesucristo estuvo en la cruz y él recibió todo el vituperio, el castigo, todo el dolor que tuvo que pasar Jesucristo en la cruz, ¿por quién fue? Por ti y por mí. Y ese es el ejemplo supremo. Fíjate que cuando tú veas la cruz, tú tienes que pensar esto. Mira, primero, en la cruz él fue maldito. ¿Por quién? Por ti y por mí. En la cruz él llevó todos tus pecados, ¿sí o no? Por ti y por mí. Pero en la cruz él fue rechazado por su propio Padre. ¿Por quién? Por ti y por mí. Entonces, teniendo ese ejemplo, ¿cómo no podemos nosotros soportarnos los unos a los otros? ¿Cómo no podemos recibirnos los unos a los otros? Si Él, siendo Dios, lo hizo, Él es nuestro ejemplo para hacerlo. Amén. Ay, hermanos, te digo, esto es duro para mí como pastor, porque a algunos quisiera agarrarles del cuello y decirles, ya, pues crece. Me gustaría, pero dice el Señor, cuidado, hagas tropezar a estos de mis pequeñitos. Cuidado. Ahora, mira, no quiero pasar, pero quiero que veas qué importante es que los débiles y los fuertes nos llevemos bien. Porque si no nos llevamos bien, posiblemente Dios tiene algo mucho más grande para nosotros aquí. Y posiblemente porque si en tan poco grupo, en un grupo tan pequeño, no podemos solucionar este tipo de problemas sencillos de comida, de bebida, de fiestas, de estas cosas simples. Imagínate si crecemos, imagínate si viene un grupo venezolano y un grupo, ahora, ¿cuál es el grupo mayoritario que está viniendo? Cubanos, salvadoreños. Si recibimos grupos
étnicos, con otras costumbres, con otras cosas en cuanto a comida, en cuanto a vivir. ¿Te imaginas? Dios nos está preparando porque Él sabe que si ahora nosotros no estamos abiertos y no estamos conociendo esto, de que debemos sobrellevar la carga de los unos a los otros, especialmente los fuertes de los débiles, entonces vamos a tener problemas. Por cualquier tontera va a haber problemas. En vez de estar fijándonos en la doctrina, en la enseñanza, en lo que piensa, que dice de Dios, que dice del Padre, que dice de Jesucristo, que dicen de la Escritura. Si la Escritura es la autoridad para tu vida, de esas cosas escriturales, de esas cosas doctrinales son las que debemos estar preocupados, no de cosas de comidas, de bebidas, de fiestas, de tatuajes y cosas como esas. Ok, pero déjame terminar esto porque Jesucristo es muy celoso en esto de las relaciones que tenemos en la iglesia. Quiero que vengas a Mateo capítulo 5 y miremos lo que Jesucristo dice en cuanto a las relaciones que debemos tener en la iglesia. Ahora, algunos están con los ojos cerrados, no sé si están orando, no sé si están en su devocional, no sé si están, no sé qué están, pero Mateo capítulo 5, mira lo que dice versículo 23, para que veas cómo Jesucristo da mayor importancia a las relaciones. Mira lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es más importante para Dios, la ofrenda que le traes o tu relación con tu prójimo? Ajá. Fíjate, Jesucristo dice, mira, para mí lo más importante no es la ofrenda que me traes. Es más, ni necesito. Para mí lo más importante es cómo está tu relación con tu prójimo. Si te acuerdas que él te hizo algo o que tú le hiciste algo a tu prójimo, deja a un lado tu ofrenda. Primero ve y reconcíliate. ¿Te das cuenta qué importante esto para en la convivencia de la iglesia? Y no solamente esto tiene que ver con la iglesia, pero esto tiene que ver también con tu familia. ¿Cómo puedes ir a la cama si todavía te das cuenta que tienes que resolver un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero. Eso no es claro, Jesucristo, que las relaciones interpersonales tienen que tomar un papel primordial en la vida, ¿sí o no? Ok. Ahora, Mateo capítulo 18, Jesucristo va a hablar de la iglesia y es interesante este pasaje porque cuando Jesucristo habla de la iglesia, Él va a dar normas cómo ayudar a los hermanos que han pecado y que han caído. Entonces fíjate cómo dice aquí Jesucristo, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado al hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Wow. Otra vez Jesucristo poniendo el peso sobre las relaciones interpersonales los unos con los otros. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Dice, si un hermano peca contra ti, si alguien te hizo daño, fíjate, ¿en quién pone la responsabilidad Jesucristo? ¿En el débil o en el fuerte? Si alguien te hizo daño, ¿qué tienes que hacer? Decirle, ahora me las vas a pagar.
ahora vas a ver, ahora vas a hacer lo que te hago. ¿Qué es lo que dice Pablo? Les digo, perdón, Jesucristo. Si alguien hizo algo, ve y ¿qué? Ve y arregle ese problema. A solas, primero. A solas. Si te escuchó, qué bueno, salvaste el problema, arreglaste el problema, rescataste al hermano. Pero si no te escuchó, dice, lleva 2 testigos contigo. Y dile al hermano, mira, no solo soy yo, no soy yo el loco que te veo que estás coqueteando con otra mujer. El hermano también te vio. Los hermanos te vieron. A ver, ¿qué dices? No, es que ustedes son unos tales cuales quieren hacerme daño. 3 testigos. Estamos tratando de arreglar el problema. Pero dice Jesucristo, si no se quebranta, si no confiesa, si no se arrepiente, que dice, dilo a la iglesia. Y es la iglesia la que va a tener que tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer con este hermano? Si no se arrepiente, dice, tenlo como publicano. Sácalo de la iglesia. Wow. Sácalo de la iglesia. ¿Te das cuenta cómo para Jesucristo las relaciones son importantes? No puedo yo estar aquí alabando, cantando, ofrendando, pretendiendo ignorar lo que Dios tiene como prioridad en mi vida, mi relación personal los unos con los otros. Wow. Entonces, volvamos a Romanos capítulo 15. Entonces, el primer párrafo entonces que vemos ahí es que dice Pablo, en la iglesia nuestra responsabilidad es soportarnos, es agradarnos los unos a los otros. Amén, hermanos. Wow. Espero que esto vaya calando en cada corazón nuestro, porque si esto no está bien claro en nosotros, vamos a estar teniendo muchas dificultades. Ahora, fíjate, es interesante que si nosotros hacemos esto, de perdonarnos, de aceptarnos, de llevar la carga de los unos a los otros, mira lo que dice el versículo 6, 15:6. Dice, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a mí me gusta esta palabra unánimes, porque esta palabra unánimes significa una misma mente. Significa una misma mente. Hay un texto que me gustaría que leamos en Filipenses capítulo 2, y Pablo lo menciona y lo dice de esta manera, mira, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3 dice así, mira, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate, y otra vez volvemos, ¿quién es el ejemplo? ¿Quién es el ejemplo? Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de a que aferrarse. Entonces, otra vez, Jesucristo es puesto como el ejemplo para que nosotros tengamos un mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de Cristo. El sentir de Cristo, el sentir que Él tuvo cuando Él fue a la cruz. Por ti y por mí, nos soportó, nos aceptó. Él estuvo dispuesto a sufrir, no se agradó a sí mismo porque Él quiso rescatarnos, dar su vida para rescatarnos a nosotros. Ese sentir es el que Pablo está diciendo, hay en ustedes ese sentir. Cuando todos estemos en ese mismo sentir, ¿qué dice Pablo en Romanos 15:6? A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos este sentir otra vez volvemos al punto, poner a mi hermano, poner a mi prójimo como mayor a mí mismo y no agradarme a mí, sino tratar de agradar al hermano.
poniendo al ejemplo de Cristo, si todos tenemos este mismo sentir, vamos a poder ¿qué? Glorificar a Dios. Hay una ilustración que me ayudó a entender esto un poquito más claro. Espero que esto pueda también ayudar a ti a entender por qué tenemos que tener este mismo sentir. ¿Cuántos en casa han hecho puré de papas? Levante su mano. Bueno, aquí se dice mashed potatoes. Pero, a ver, vamos al mercado, compramos diferentes tipos de papas. Llegamos a la casa, ponemos la olla, ponemos las diferentes papas. Y entonces en la olla las papas están cocinándose y están juntas, pero no están unánimes. Están juntas, pero no están unánimes. Entonces, cuando ya las papas están cocinadas, le sacas la cáscara, otros hacen con cáscara, pero sacas y le pelas y agarras un cuchillo, no un cuchillo, ¿cómo se llama para el aplastapapas? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Un molenillo o lo que sea, y comienzas a darles a las papas para que se hagan puré. Entonces, una vez que las papas están hecho puré, por primera vez, las papas están unánimes. Antes estaban juntas, pero ahora el molenillo hizo el trabajo de unificar. ¿Sabes qué? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es ese molenillo que viene y nos aplasta para que aprendamos a estar unánimes. Que nadie se vaya por un lado, por otro lado. Unánimes, con el mismo sentir de Cristo, para que todos unánimes glorifiquemos a Dios y el Padre. Amén. Oh, hermanos, yo estoy muy luchando con esto, porque esto me pega a mí como pastor, porque como te digo, yo quisiera verte crecer, yo quisiera verte desarrollando dones, talentos, quisieras que estés metido en los ministerios. Pero digo, Señor, ¿te los mando o te los llevas? Pero gracias que Él dijo, no, yo edificaré mi iglesia. Ya, qué bueno, ya como pastor uno descansa y dice que bueno, que no es mi problema, es el problema de Dios con el Espíritu Santo, tratando de ir aplastando todo ese orgullo, toda esa vanagloria que tenemos como humanos, para que aprendamos a vivir juntos, unánimes en la fe. Amén. Así que, hermanos, este es un trabajo de todos. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo, donde todos tenemos que tener bien claro cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad? Señor, enséñame y yo voy a ser obediente. Y esto, acuérdate, comienza en tu hogar. Cuando tú empiezas enseñando a tus hijos a aceptarse, a amarse, a soportarse, a llevarse las cargas los unos de los otros. Amén. No, qué bueno que tomaste este tema de la libertad, ¿no? La libertad, porque estamos hablando
de los débiles y de los fuertes que están cristianos, que somos cristianos, porque en la iglesia, Pablo está hablando a la iglesia. Ahora, otra cosa tiene que ver con los que están afuera, con los impíos. Entonces, si viene una persona impía, obviamente que nosotros tenemos que, con mayor responsabilidad, hacernos cargos de ellos para poder ayudarles, primero con el evangelio, primero, y luego poder ayudarles con el discipulado. Okay. Pero lo que Pablo está aquí mencionando es tu libertad como cristiano, tu libertad como cristiano. Si eres fuerte, no tienes derecho de juzgar a tu hermano débil. Tienes la obligación de ayudarlo a meter en su vida, de tal manera de que tú influencia en este hermano que ya tiene la fe, que ya tiene a Cristo, pueda él salir adelante en esas dificultades que está. Por ejemplo, en el caso de si viene una persona tatuada, tú, si vas de ir, es inconverso, si vas y dices, no te tatúes porque si no vas a entrar aquí, ya lo perdiste. Ok, ahora cuando viene una persona, acepta a Cristo, está tatuada, tú no tienes que hacer que esa persona cambie en ese sentido de que se cambie esa forma de pensar. Es el Espíritu Santo de Dios que va a poner en su corazón, es la libertad que Dios te da a ti para poder ayudarle a ese hermano, para que él, en la libertad que él tiene, pueda escuchar al Espíritu Santo para hacer cambios profundos en su corazón, de adentro hacia afuera. De eso es lo que habla Pablo en la libertad. En Gálatas capítulo 5 dice que todos somos libres, todos, débiles y fuertes, hemos sido llamados a ser libres. Entonces, en esa libertad cristiana, tú tienes que aprender con amor cómo le vas a ayudar a ese hermano a sobrellevar tú esa carga de tu hermano. Mira, la otra vez escuché un ejemplo de alguien que me impactó en la iglesia americana, porque estamos viviendo con ellos y ellos nos contamos lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasó? Una mujer tenía 3 hijos en la iglesia, estaba soltera. Y parece que la mujer no era tan aceptada en la iglesia. Pero la mujer aceptó a Cristo y estaba en la iglesia con sus hijos. Y como estaba soltera, la gente le criticaba, le juzgaba, le decía muchas cosas. Porque estaba soltera. Y porque se vestía de una forma indecente. Entonces esta mujer un día se cansó. Y dijo, si en la iglesia de Jesucristo no me aceptan como soy, es porque no sirvo para nada, no valgo para nada. Entonces me voy a matar. Y dice que escribió una carta al pastor diciéndole que se va a matar porque en la iglesia ve que no hay amor cristiano hacia ella. Wow, entonces el pastor, el señor pastor, al leer esa carta, leyó a los líderes y dijo, mira lo que está sucediendo. Nadie se ha acercado a esta mujer a preguntarle qué es lo que ella necesita y por qué está pasando lo que está pasando. ¿Te das cuenta a dónde puede llegar la despreocupación como espiritual? Que en vez de estar juzgando al hermano, menospreciando al hermano, más bien tendría que decir, en amor, ¿cómo te puedo ayudar si te veo que estás en una debilidad? Cualquier sea esa, tatuaje, soltería, cualquier debilidad que ves en el hermano. Señor, ¿cómo puedo yo ser parte del discipulado de esta persona para ayudarle a restaurar su vida? Porque esa es nuestra tarea. Restaurar a los hermanos, no juzgarlos, no menospreciarlos, restaurarlos. Entonces esa es la libertad que tú tienes de acercarte a los hermanos. Los hermanos débiles, esa es la libertad que tienes de escuchar consejos, de escuchar la palabra que te puedan hacer libre en esa debilidad que tienes. Porque de lo contrario sucede lo opuesto. Entramos a ser legalistas, entramos a ser ya no libres en la gracia, sino libres
en los dogmas, en las leyes que ponemos. Y entonces es feo cuando tú te acercas a tu hijo y le dices, lo haces porque te digo. Entonces como que ya eso, nuestros hijos se dan cuenta de que sí, pero ¿y nuestra relación? O sea, primero, ¿por qué no me conoces? ¿Por qué no entiendes lo que me estoy pasando como joven, como adolescente? Mira, ahora tengo otras necesidades, pero no, lo haces porque yo te digo. Allí los perdemos. Perdemos a los hijos, perdemos a los miembros, porque no estamos haciéndole con amor, dejándole la libertad que él elija. ¿Qué va a hacer con su libertad? ¿Obedecer a Dios o seguir rebelde? Es igual que tú y yo. Dios nos deja su palabra y nos da la libertad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a preocuparnos por los débiles o vamos a seguir jactándonos de que somos espirituales y que los débiles no sirven? Entonces, Pablo trata estos temas hablando de cosas como estas simples: comida, bebida, fiestas. Eso es, dice, eso no debería esto dividir la iglesia. Esto no debería hacer que se desuna. Deberían más bien eso tratar con libertad, con amor, cuidándose el uno al otro, el uno al otro. Y ojalá que ese sea el caso aquí en esta iglesia, hermano. Si ves a alguno débil, acércate y ayúdale. No le juzgues, no le menosprecies, ayúdale. Y si Dios te está poniendo el tema de gasta tiempo con esa persona, disipúlale. Es tu responsabilidad, no es mía. Porque pensamos que esa es la responsabilidad del pastor. Sí, yo veo cuando yo sé cuál es mi responsabilidad. El liderazgo es lo que me preocupa. El liderazgo es lo que, si yo no tengo gente que puede estar conmigo como líderes, siendo ejemplo a la grey, eso es lo que me preocupa. Pero como te digo, estamos creciendo y todos tenemos que estar en esta responsabilidad. Todos tenemos que ser conscientes de esto. No solo unos, todos. Amén. Oremos. Vamos a terminar acá. Vamos a seguir porque nos quedamos en el versículo 3, recién de 1 Corintios 15. Querido Padre, gracias en esta mañana por tu Espíritu Santo, Señor, que cada uno, Señor, estamos aquí para escuchar tu voz, para escuchar dónde yo tengo la responsabilidad. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Si yo soy débil, buscar ayuda de los fuertes. Si yo soy fuerte, ¿cómo ocuparme de los débiles? No solo estar preocupado por las cosas simples, sino por la doctrina. ¿Estoy yo creciendo en la doctrina para poder ayudar a mi hermano débil? Oh Padre, despierta en nosotros estas responsabilidades, porque seguramente, Señor, es como vamos a ir creciendo, siendo una iglesia madura, una iglesia responsable. Gracias, Señor, por darnos y dejarnos este manual para no estar perdidos en la vida. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén, hermanos.